miércoles una huelga nacional indefinida de estudiantes de educación superior, con marchas que han dejado un estudiante muerto por la explosión de una papa bomba. Los manifestantes rechazan el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el Ministerio de Educación la semana pasada ante el Congreso. Según la Federación de Estudiantes Universitarios, la marcha congrega a unos 500.000 estudiantes de las 42 universidades públicas del país y está además respaldada por los colectivos de profesores y de trabajadores, así como por universidades privadas. La ministra de Educación de Colombia, María Fernanda Campo, estará con nosotros en algunos minutos. Mientras tanto, podemos ver algunas imágenes de cómo ha transcurrido la marcha. Les decía al comenzar que la explosión de una papa bomba dejó muerto a un estudiante en la ciudad de Cali, cerca al sitio donde se iba a dar la mayor concentración. También se habla de que hay 2 estudiantes heridos. Estos hechos fueron repudiados por el presidente de la República desde Santa Marta, donde se encuentra en estos momentos. Ya el gobierno había dicho previamente que respetaba la realización de las marchas, pero algunos funcionarios habían denunciado que estas marchas estaban siendo infiltradas por organizaciones al margen de la ley. Vamos a tener la oportunidad justamente de hablar con uno de los líderes de estas manifestaciones para, bueno, hablar de esta supuesta infiltración. Básicamente, los estudiantes están rechazando un proyecto de ley de reforma a la educación superior que, según el Ministerio de Educación, crea más cupos para los estudiantes en los centros universitarios, pero que según los estudiantes eso es una falacia porque con el presupuesto que hay no se podría llegar a ese número. Es básicamente el motivo de la protesta, que por supuesto emula lo que ha venido sucediendo en Chile en los últimos 5 meses, y básicamente los estudiantes piden que haya una mayor calidad en la educación. Están respaldados, como les decía, por los profesores, que también hablan de mejorar los salarios. Ya habían hecho los profesores en semanas anteriores algunas protestas precisamente para pedir mejoría en los salarios. Estamos ya en comunicación con la ministra colombiana de Educación, María Fernanda Campo. Bienvenida, ministra. Buenas tardes, Claudia. Bueno, ¿qué balance hace de la acogida de la marcha y cómo va a enfrentar el gobierno esta protesta que ya se ha dicho que es indefinida? Bueno, en términos generales, con excepción de un caso pues que hay que lamentar, en Cali podemos decir que en términos generales las marchas se realizaron en algunas ciudades de Colombia en términos pacíficos y de forma tranquila, con excepción de una o 2 ciudades donde se presentaron algunos pequeños disturbios. Podemos concluir hasta ahora, con la información que poseo, que se realizaron con total normalidad. Tuvimos un caso muy lamentable, particularmente en Cali, donde un muchacho murió, hecho que por supuesto lamentamos tremendamente desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Educación Nacional. Por eso el llamado que hice y que sigo haciendo es que este gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, garantiza el respeto y garantiza y respeta el derecho a la protesta. Ministra, los estudiantes... Lo único que pedimos es que sea de forma pacífica, no haya actos violentos y no haya vulneración del orden público. Los estudiantes básicamente están pidiendo que sea retirado el proyecto de ley de reforma a la educación que ustedes presentaron hace una semana, y para esto han convocado esa protesta indefinida. Vemos como en Chile, que llevan los estudiantes 5 meses protestando, el gobierno ha ido cediendo poco a poco y los estudiantes se mantienen en sus demandas. En Colombia, ¿el gobierno está dispuesto a ceder en algo, a retirar el proyecto, a cambiar o a modificar algo? Mira, en Colombia la situación es completamente diferente a la situación chilena. Este proyecto fue discutido durante 7 meses consecutivos desde el Ministerio de Educación Nacional con todos los actores de la comunidad académica. Realizamos 28 foros regionales, todos en universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas públicas y privadas. Entonces fue un proyecto ampliamente discutido, que fue además enriquecido producto de esta discusión pública que se dio con todos los actores del sector. Y quiero decirle además que este proyecto, por supuesto, el gobierno sigue en su empeño de sacar adelante esta iniciativa en el Congreso de la República, porque este proyecto no tiene sino
aspectos positivos para nuestros jóvenes, ministra, y para nuestro país. Pero entonces, ¿por qué los estudiantes dicen que no hubo consenso y que los aportes que ellos hicieron no quedaron finalmente consignados? Se ha visto en los medios locales que lo único que salió fue lo que vinculaba a la reforma de esta ley al Tratado de Libre Comercio y a lo que tiene que ver con la inversión para instituciones educativas con ánimo de lucro. ¿Por qué ellos entonces insisten en que no hubo tal consenso? Claudia, porque están totalmente desinformados. Cuando usted compara la propuesta inicial que presenta el gobierno para discusión con toda la comunidad académica y con el país en general, y el proyecto que se radicó en el Congreso de la República, hubo cambio en el 65% de los artículos. ¿Ello qué quiere decir? Que recogimos en una gran medida todas las recomendaciones o parte de las recomendaciones que nos hizo la comunidad académica. Unos artículos fueron retirados, todo lo que tiene que ver con inversión privada con ánimo de lucro en el sector educativo, porque eso no fue bien recibido por la comunidad. Igualmente, pues retiramos algunos otros temas e incorporamos otros temas que hacen hoy que el proyecto que presentamos al Congreso de la República, pues podamos nosotros decir que recoge un porcentaje muy importante de las recomendaciones que hoy surgieron en este proceso de discusión pública que tuvimos con la comunidad académica, pero también con el sector productivo y también con organizaciones. Pero entonces, ministra, ¿cuál va a ser la salida si los estudiantes quieren más modificaciones a ese proyecto? ¿El gobierno está en capacidad de hacer esas modificaciones, de sentarse a la mesa a discutir de nuevo con los estudiantes el contenido de ese proyecto? Bueno, lo primero que le quiero decir yo a los líderes estudiantiles es que las puertas del ministerio siguen abiertas para continuar dialogando con ellos, como lo hemos venido nosotros haciendo en los 7 meses anteriores. Pero además este proyecto ya fue radicado en el Congreso de la República. Los congresistas han expresado su total voluntad y deseo de poderse reunir con los líderes estudiantiles, de reunirse con los profesores, de reunirse con los docentes, de reunirse con los empresarios, para escucharlos a todos y poder entonces ellos entender dónde están los puntos de disenso. Como en cualquier democracia, pues ahora es el Congreso de la República, en su sabiduría, quien dirimirá las diferencias que todavía puedan subsistir alrededor del proyecto. Ministra, pero bueno, no son solamente los estudiantes de universidades públicas, estamos hablando de profesores, de rectores que apoyan estas demandas y también de estudiantes de universidades privadas. Es porque los 28 foros que usted dice pues realmente no dieron espacio para que participara suficiente gente, o realmente se quiere ir mucho más allá de lo que plantea el proyecto, por bueno que sea. ¿Qué más, digamos, puede hacer Colombia en materia de mejora de la calidad en la educación y de inversión, cuando al compararlo con las cifras de otros países de la región se ve que Colombia es de los países que menos invierte de su Producto Interno Bruto en educación? Bueno, Claudia, yo quiero decirle que este proyecto de ley busca básicamente 2 grandes objetivos. El primero de ellos es mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, a nivel técnico, tecnológico y universitario. Y en segundo lugar, busca que más jóvenes, especialmente los jóvenes de menores ingresos en nuestro país, puedan acceder a una educación de calidad. Y no solamente que accedan, sino que se gradúen exitosamente, porque la tasa de deserción en el sistema colombiano es muy alta, es del 45%. Entonces, este proyecto prevé la entrega de recursos todos de origen público, como nunca antes en la historia de la educación superior, a nuestras universidades públicas. ¿Sabe cuánto le van a llegar a las universidades en los próximos 10 años de acuerdo con el proyecto? 35 billones de pesos colombianos, y esta reforma le aporta nuevos recursos al sector de la educación superior, le aporta 11 billones de pesos colombianos. Entonces, pues lo que hacemos y lo que buscamos con este proyecto es fortalecer como nunca antes la educación pública en nuestro país, y al mismo tiempo el crédito educativo, que es totalmente subsidiado en Colombia. Y a mí me gustaría hacer una diferenciación con Chile. La situación en Chile nada tiene que ver con la educación superior en Colombia, y le voy a dar unos pocos datos.
En Colombia, el 55% de los estudiantes estudia en una universidad pública, en una institución pública. En Chile aproximadamente es el 20%. En Colombia, la matrícula de las universidades públicas es totalmente subsidiado y atiende el nivel de ingreso de las familias. En Chile, las matrículas entre la pública y la privada son bastante parecidas. ¿Y qué hay respecto a las deudas que adquieren, dicho ministra? por la OECD, el Banco Mundial? El sistema de crédito educativo colombiano es uno de los más subsidiados en el mundo. ¿Cuánto se demora un estudiante en pagar su carrera universitaria que la ha hecho basada en un préstamo, por ejemplo, en promedio? Un muchacho que ha estudiado su carrera universitaria y busca un préstamo a través del crédito educativo del ICETEX, ¿sabe cuáles son las condiciones? Tasa de interés real igual a 0. Por solamente terminar la carrera, se le condona el 25% del valor del crédito. Y si además es muy buen estudiante, de acuerdo con las pruebas de las evaluaciones oficiales del país, se le condona hasta el 100% del valor del crédito. Y como si esto fuera poco, si es un muchacho de bajos ingresos económicos, su familia, entonces se le da un subsidio semestral de sostenimiento para que pueda pagar la vivienda, la manutención, la alimentación. Es decir, el crédito educativo en Colombia tiene 3 subsidios. Esto es prácticamente único en el mundo. Y el muchacho, ¿cuánto paga? Y eso es lo que establece la reforma que estamos presentando. El muchacho paga su crédito educativo una vez que logre insertarse en el mercado laboral y tenga un umbral, un nivel de ingresos que le permite entonces asumir el costo del crédito. Bueno, pues ministra, entonces, le agradecemos mucho las que hay en Chile frente a la situación de la educación superior en Colombia. Le agradecemos mucho que haya dedicado este tiempo para explicarle a la audiencia de América Latina el punto de vista del gobierno acerca de estas protestas, y vamos a darle también la palabra a uno de los líderes estudiantiles que ha convocado a las protestas para conocer ese otro punto de vista. Hasta luego, ministra, muchas gracias. Para conocer la postura de los estudiantes nos acompaña Sergio Fernández, representante ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Sergio. Gracias, Claudia. Bueno, no sé si estaba usted oyendo a la ministra, pero ella defiende y argumenta muy bien que esta ley que han radicado ante el Congreso la semana pasada va a aumentar sustantivamente los recursos para la educación en el país. ¿Por qué esto no satisface a los estudiantes o ustedes no creen que eso se vaya a hacer realidad? Oye, sí, escuché muy detenidamente a la ministra y es necesario decir algo. La realidad de Chile y la de Colombia son diferentes, y porque no queremos que la realidad de Colombia, la realidad de los estudiantes sea como la de los estudiantes chilenos, es que salimos a protestar. Pero además la realidad de los estudiantes colombianos no es que diste mucho de la realidad de los estudiantes chilenos. Te digo algo, mira, actualmente por cada $1.000.000 que pide prestado un estudiante colombiano, hoy tiene que pagar 3 millones de pesos. Si lo quiere pagar en 10 años. Y si lo quiere pagar en 5 años, tiene que pagar 2 millones de pesos. Luego, la realidad no dista mucho. Por eso es que los estudiantes de la universidad privada han salido a marchar. Porque se han dado cuenta que el tema de la universidad pública no es un tema de solidaridad, sino que los afecta directamente a ellos. ¿Qué es lo que propone el gobierno en plata blanca? Para desmentir a la ministra, porque acá ha habido una actitud un poco grosera por parte del gobierno con respecto al movimiento estudiantil, y es que nos trata de tantos de que no hemos leído, bueno, en fin, sí leímos la reforma y sí la entendemos completamente. Lo que perdona antes de seguir, Sergio, antes de seguir, tú participaste en alguno de los 28 foros de los que la ministra estaba hablando, ¿diste algún aporte que quedó ahí consignado o no? Mira, nosotros asistimos a cada uno de los foros, debatimos con la ministra, y esos fueron foros de socialización, no de participación. Nada de lo que allí se dijo se tuvo en cuenta. Te sigo diciendo el tema de los recursos, por ejemplo. Lo que propone el gobierno nacional son 407 mil millones de pesos de aquí a los próximos 4 años, de aquí al 2014, para darle a las universidades públicas, para que aumenten 120.000 cupos. Esos 407 mil millones de pesos son más o menos $200 millones, para que los televidentes entiendan. Y eso, cuando uno lo mira en términos concretos, ¿qué va a significar per cápita por estudiante? Se da cuenta que son $250 anuales por estudiante nuevo que entra a la universidad pública. Luego acá le van a quedar 2 caminos a la universidad pública. Uno es el de la mediocridad, el de, con recursos bajos, brindar educación mediocre. O el segundo camino es el de buscar recursos
ella sola. Ahora ustedes, el de la privatización. La ministra, escúchame, la ministra ha dicho que las puertas del ministerio estarán abiertas, que los congresistas que tienen ahorita en sus manos estudiar el proyecto también se han mostrado abiertos a escuchar a los estudiantes. ¿Por qué entonces recurrir a la protesta y no a ese diálogo que ella plantea como listo para llevarse a cabo? Mira, este es un proyecto que no recoge los aportes ni de los rectores, ni de los estudiantes, ni de los trabajadores, de ningún estamento de la comunidad universitaria. Pero yo voy más allá. Sí privatiza la educación pública y la privatiza con negrillas mayúsculas y subrayado. Y la privatiza porque se abre, por ejemplo, la figura de la universidad mixta, regida por derecho privado, que la universidad pública pueda dar el paso a ser universidad mixta. Esto es un despropósito. Bueno, pero ella estaba hablando y lo que ha trascendido en reportes de prensa es que se anuló precisamente cuando ella habla de que se cambia el 65% de los 165 artículos del proyecto, se anula esa parte de que haya lucro y de inversión extranjera. Se anula el tema del lucro. Lo que nosotros decimos es que se abre la puerta de la universidad mixta, que es otro elemento, pero además, yo te digo algo, mientras la universidad pública tenga que seguir como está hoy, consiguiendo 50 de cada 100 pesos, apelando al sector privado, existirá lucro en la educación. Entonces la universidad pública hoy, ¿cómo se financia? ¿De dónde consigue esos 50 de cada 100 pesos que necesita para existir? De las matrículas, entregando en concesión sus campus, haciendo extensión remunerada con la empresa privada. Los acuerdos con la empresa privada vienen de hace tiempo. Lo que iba a hacer el artículo que la ministra retiró era simplemente darle un marco regulatorio a algo que ya es una realidad hoy en Colombia. Sergio, ¿qué proponen ustedes entonces? El lucro en la educación superior, por lo menos no en la educación universitaria. Y a pesar de eso, el lucro es lo que impera en la práctica. ¿Qué proponen ustedes, Sergio? ¿Cuál es la propuesta de los estudiantes? ¿Que la inversión se suba cuánto? ¿Que el proyecto se modifique de qué manera? Dime cuáles son los 3 puntos principales que ustedes proponen para digamos, llegar a un consenso, a un acuerdo. Mira, nosotros elaboramos algo que se llama el programa mínimo de los estudiantes, en donde señalamos de dónde pueden salir los recursos para la educación pública. Ahí aparecen varias fuentes de financiación para la universidad pública, para que se creen nuevas universidades públicas, además. Eso también lo invitamos a... Pero eso está acorde con la realidad del país, con el presupuesto. ¿Ustedes lo han estudiado? ¿Perdón? ¿Creen que se puede hacer? Esa propuesta de ustedes de crear más universidades, de hacer más inversión, ¿está acorde con la realidad presupuestaria del país? Es totalmente posible. Mira, lo que el gobierno va a asignar de aquí a los próximos 3 años representa solamente una 40ª parte de lo que se destina para el presupuesto de la guerra, una 80ª parte de lo que el gobierno destina al pago de la deuda pública y una 20ª parte de lo que el gobierno deja de percibir por vía de exenciones tributarias. Sergio, me avisan que me quedan... Sergio, me avisan que me quedan solo 40 segundos. Me avisan que me quedan solo 40 segundos y no quiero despedirme sin saber tu reacción a la muerte de un estudiante en Cali por la explosión de una papa bomba. El gobierno les había advertido a los estudiantes que evitaran ser infiltrados por grupos al margen de la ley. ¿Cómo están manejando ustedes eso? ¿Qué tipo de infiltración hay? Lo que nosotros podemos decir es que la invitación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil fue a la de una movilización en el marco de la resistencia civil. Segundo, que lamentamos la muerte de cualquier estudiante. Es lamentable que mueran estudiantes. Y tercero, preguntarle al gobierno cuántos estudiantes más deben morir, cuántos hechos más debemos lamentar para que el gobierno desista de su propósito privatizador, cuántos estudiantes más deben morir para que el gobierno retire el proyecto de ley del Congreso. El balón está en las manos del gobierno nacional. Sergio Fernández, representante ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, gracias por acompañarnos. Pues han quedado claras las dos posturas, una contradice la otra y por supuesto seguiremos ahondando para entendimiento de nuestra audiencia en este tema. Gracias, Sergio, hasta luego. Muchas gracias.